día. En el video de hoy vamos a hablar acerca de una continuidad de lo que hablamos la sesión anterior, que fue el hecho religioso, qué es la religión y los elementos en común que tienen las diferentes religiones, desde las primitivas, las religiones animistas, hasta las religiones actuales. En la sesión de hoy vamos a hablar de aquello que no podemos confundir con religiones, ¿sí? En donde vamos a entender aquellas manifestaciones pseudo religiosas, ¿sí? Manifestaciones pseudo religiosas que podemos identificar en la actualidad, ¿sí? Y que debemos tener mucha claridad al momento de diferenciarlas con lo que realmente es religión. Tenemos tendencia a considerar, o las personas tienen tendencia a considerar como religión todo aquello que hace referencia a lo desconocido y al misterio. Y así suelen confundirse con la religión ciertos fenómenos dispares como la astrología, la adivinación, la quiromancia, la magia, la superstición o la idolatría. Por ejemplo, ahí también vemos mucho lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Entonces, un ejemplo sería personas que son cristianas o católicas, pero sin embargo, saben cuál es su signo zodiacal. ¿Mm? Bueno, dentro de estas manifestaciones pseudo religiosas encontramos la magia, ¿sí? Como ese conjunto de actos que se realizan con la intención de dominar las fuerzas ocultas o divinas y así orientarlas en beneficio de quien realiza esas prácticas magias. En la magia, la persona busca su propio beneficio para satisfacer alguna necesidad. De ese modo, el mago somete esos poderes superiores que se convertirán en un instrumento en sus manos. Aquí hay un elemento muy interesante y es que, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, cuando lo que se conoce como hecho religioso aquí en Latinoamérica es muy, 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 muy llamativo porque es el resultado de un sincretismo religioso de tres vertientes. La nativa, los pobladores precolombinos, los pobladores europeos y los pobladores africanos. Estos tres grupos que integran lo que actualmente es el continente americano, cuando llegan, se mezclan con las vertientes actuales y generan un sincretismo religioso, ¿sí? Entonces, un ejemplo, el vudú, la magia del vudú es mezclas de la religión católica con religiones primitivas africanas, ¿sí? Eso lo entenderemos como sincretismo religioso. Ahora, superstición. Las personas supersticiosas creen que existe algo superior, una especie de fuerza oculta que no puede favorecerlos o incluso castigarlos si realizan ciertos actos. Por lo tanto, hay que evitarlos. La idolatría es tomar a Dios como aquello que no es, como el dinero, las personas. Entonces, las personas que ven como el único objetivo en esta vida acumular dinero, personas que generan una devoción insensata a otras personas. No sé, un ejemplo claro sería actualmente con las redes sociales cuando las personas siguen obsesivamente a sus ídolos, llamémoslo cantante de reggaetón, entre otros varias personas que no aportan mucho a la humanidad. Ciencias ocultas sería otra manifestación de pseudo religión. Y se llama así a las ciencias ocultas como un conjunto de prácticas orientadas a conocer el futuro, realmente por procedimientos que son poco científicos. El interés por conocer su futuro para el ser humano es muy antiguo. De ahí vienen los orígenes de la astrología. Se remonta desde los asirios, los caldeos, unos 3000 años antes de nuestra era. Todas esas prácticas suponen que la vida de las personas está ya predeterminada por una especie de destino. La decisión personal no cuenta. Entre las denominadas ciencias ocultas encontramos a los adivinos y la astrología. Esa mezcla la podemos encontrar aquí, por ejemplo, sin irnos muy lejos en Colombia, con sujetos, no sé si han escuchado, que el indio del llano, el indio amazónico y demás, que son chamanes, que mezclan elementos sincréticamente religiosos de las culturas africanas, indígenas y la religión católica, ¿sí? Entonces el amarre y todos esos cuentos, la astrología, la lectura de las cartas, bueno, todo esto hace parte, y el horóscopo hace parte de eso que conocemos como esas ciencias ocultas. Este tipo de práctica está muy alejado del verdadero sentimiento que motiva la religión, que es la aceptación libre de la divinidad, que es donde se supone que está el sentido de la vida, ¿no? Porque en estas ciencias ocultas el hombre trata de mirar a ver su futuro para ver de qué manera lo puede controlar. El sentido de la vida religiosa de una persona brota de su interior en diálogo con la divinidad. En las ciencias ocultas, la persona renuncia a esa búsqueda personal y se limita a intentar descubrir un pretendido futuro ya escrito o predeterminado a través de las ciencias ocultas.
En nuestra sociedad se dan otros muchos fenómenos que no deben confundirse con la religión. A la hora de saber si una conducta es religiosa o no, debemos fijarnos en el sentimiento o actitud que tiene ante la divinidad del que practica esta conducta. Y así podremos identificar. Entonces, por ejemplo, esa relación hacia lo divino, ¿hay una aceptación libre de la divinidad, adoración amorosa, un diálogo? Eso es religión. En la práctica, religión. ¿Deseo manipular lo divino para obtener un beneficio? Eso es magia. ¿Temor a las fuerzas superiores que pueden existir, intención de evitar su posible castigo? Superstición. ¿Convertir en Dios aquello que solo es humano? Idolatría. ¿Deseo de conocer el futuro que cada persona tendría predestinado y que no dependería por tanto de sus decisiones personales? Eso es lo que hace parte de las ciencias ocultas. Y así hemos hablado de las manifestaciones pseudo religiosas. Para terminar este capítulo vamos entonces a señalar cuándo, cómo y dónde surge la religión. Si ustedes recuerdan, eso fue motivo de unos encuentros en clase hace unas semanas, pero de todas formas vamos a recapitular para que nos quede más claro. Resulta que cuándo, cómo y dónde surge la religión es una pregunta imposible de responder exactamente. Sin embargo, podemos hacer unos rastreos en el lejano origen del hecho religioso. Los primeros rastreos nos ubicarían en aquellas investigaciones hechas por los arqueólogos sobre hace unos 500.000 años. ¿Sí? En pueblos primitivos donde se encontraron restos que han sido interpretados como indicio de que los homínidos, los primeros homínidos, la aparición del homínido, tenían la idea de una prolongación de la vida más allá de la muerte. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar animismo, darle alma a las cosas, pensar que detrás de la carne hay un alma. Los restos de esto que hablamos pertenecen al Pleistoceno, ¿sí? Ya casi iniciando el Paleolítico. En Europa Occidental hay hallazgo que permite asegurar hace unos 200.000 años, ya en el Paleolítico, que se practicaba el acto fúnebre o enterramiento ritual. El ser humano es el único animal en este planeta que crea un acto fúnebre, ¿sí? Porque cree que detrás de ese cuerpo hay un alma que va a trascender, ¿sí? Recuerden el tercer elemento del hecho religioso. Hacia hace 70.000 años, el periodo que corresponde a la aparición del Homo sapiens, se intentaba vivificar el cuerpo de los difuntos aplicándoles ciertas sustancias. Y eso lo podemos encontrar en la antropología. Y luego más tarde, entre los años 20.000 y 10.000 antes de nuestra era, ya estamos ahí en el Mesolítico, Neolítico, aparecen entre los hombres el culto a la fecundidad y ritos relacionados con la caza y el dominio de los animales. Todos esos indicios demuestran una actitud religiosa en el hombre primitivo, un intento de superar las situaciones más que la impresión y a las cuales se tiene que enfrentar. El nacimiento y la propagación de la especie, la subsistencia y el orden social y lo que viene después de la muerte. Entonces esos elementos religiosos lo que hacen inicialmente es cohesionar, tratar de que todos se comporten de la misma manera, explicar la realidad y darle una justificación al que venimos en esa vida después de la muerte. El hombre primitivo recurre a técnicas rituales para abordar las situaciones que le asombran. De esta manera se consolida la actitud religiosa. Surgen los amuletos, danzas rituales, el adorno con pintura de animales heridos y demás elementos como por ejemplo para dominar la casa. El sentido religioso se acentúa en el neolítico, eso lo habíamos hablado en clase. Con esto de la revolución agropecuaria que genera el sedentarismo y ocio, tiempo libre, las personas con tiempo libre se dedican a estudiar diferentes aspectos, entre ellos los que empiezan a estudiar la religión, ¿sí? Configuran las religiones politeístas y monoteístas como las conocemos actualmente y generan la transición entre el matriarcado de las religiones primitivas, animistas, del Paleolítico, al patriarcado de las religiones de nuestra era. ¿Sí? El hombre empieza a ofrecer sacrificios, a veces humanos, en otras incienso, como intento de cambiar dones con los poderes superiores. Eso lo vemos hasta en la misma mitología griega, ¿no? Bueno, pero los politeístas los vamos a hablar después. La sustitución de sacrificios humanos por ofrendas de animales se hace progresivamente. La complejidad de estas actividades rituales obliga a algunas personas a especializarse en ella y adquieren cierto valor sagrado. De ahí salen los sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes también se encargan de estudiar de dónde venimos y a dónde vamos y el movimiento de los astros, hacer los calendarios, porque están imbuidos por el conocimiento de Dios. Ahora, durante ese quinto milenio antes de Cristo aparece la agricultura, la ganadería, la religión dominada la media luna fértil en el Medio Oriente, actualmente Irak. El hombre ya no necesita trasladarse, se vuelve sedentario, ¿sí?
Aunque este cambio que hablamos en clase no se da en todas las sociedades humanas y en todas las tribus, sino que es progresivo y a medida que se comercia que entre otras tribus van avanzando esos avances tecnológicos. También resulta imposible saber con exactitud qué imagen del ser supremo tenía el hombre primitivo. Lo relacionaban con la fecundidad de las personas, animales y plantas, con la caza, el culto a los muertos. Era considerado como un ser responsable de todo lo que estamos viendo. Recuerden que el mito en la antigüedad lo que trataba era justificar y explicar la realidad que rodeaba al hombre, ¿sí? Ahora bien, en clase hablamos, un mito para nosotros es mito, pero para el pueblo que lo vivía era su realidad, ¿sí? Y de esa manera entonces vemos cómo se empiezan a constituir las religiones. Empiezan con elementos naturales para explicar la realidad, la fecundidad, la muerte y demás, y se empiezan a complejizar con el nacimiento de las religiones politeístas y monoteístas para tratar de abarcar ya aspectos mucho más amplios de lo inherente al ser humano. Aspectos como la trascendentalidad, aspectos como los calendarios y la astronomía y entre otros. Por eso es que en los pueblos primitivos los sacerdotes siempre ocupaban una clase, un lugar muy importante en la sociedad. Aquí en ese punto ya estamos consolidados en el surgimiento de las religiones politeístas y monoteístas.